Muy buenos días a todos. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para comenzar esta última reflexión del retiro, que es preparación para Pentecostés. Y les voy a leer de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice: fidelidad a la Sagrada Escritura. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y creído, ya que sabes de quiénes lo aprendiste, y porque desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puedes darle la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto, preparado para toda obra buena. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, te advierto seriamente: predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones para halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo, sé recio en el sufrimiento, esfuérzate en la propagación del Evangelio, cumple perfectamente tu ministerio. Pues yo estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio, y el momento de mi partida es inminente. He peleado el noble combate, he alcanzado la meta, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la merecida corona que el Señor, el justo juez, me entregará aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han deseado con amor su venida. Palabra de Dios. Pues nosotros hemos estado reunidos y por gracia del Espíritu Santo, pues hemos abierto el corazón, y cada uno tiene una responsabilidad en lo que eso significa, porque solo Dios sabe cómo eso timbra dentro de nuestra alma, porque todos tenemos unos oídos que Dios nos dio, y así como hay tantos carismas en la iglesia, así también hay diferencia de oídos, porque el sentido del oído espiritual es un don, y ese don penetra hasta donde Dios permite. Yo siempre he dicho que hay tantas preguntas que el hombre se hace con relación a la voluntad divina, y ese por qué, que es la palabra prohibida, porque es la palabra del diablo, pues no es lo que vamos a presentar, sino ese para qué, que es la palabra de la humildad, ¿cierto? La obediencia. Y Dios tiene un plan, y a cada uno de nosotros nos trata con una pedagogía específica. Él no es el Dios de la psicología humana que tiene uniformada las fórmulas de comportamiento, sino que Dios nos trata cada uno como ser único, nadie como yo. Por eso, ante el juicio personal con Jesucristo, no estaremos con nadie más que con el Señor, uno a uno, porque Él nos creó solitos, no nos creó en una masa de gente, nos creó solitos en el vientre de la madre. Y ahí, en esa creación, Él tiene una relación íntima con nosotros y permanece con nosotros por toda la eternidad. Solo los que se separan de su amor se pierden para siempre, pero de lo contrario, seremos uno en Él siempre. Y por eso en esa intimidad de Dios con nosotros está el misterio de lo que Él nos otorga. Cada que nosotros conocemos algo más de Dios y Dios nos abre un poco más los ojos, debemos inmediatamente glorificarlo, porque todo es gracia. Si el Señor me deja ver algo que me va a arreglar mi camino, que va a evitar tropiezos, que va a evitar que yo tenga alguna relación con la oscuridad que me va a afectar mi vida y a otros, le doy gracias a Dios y lo glorifico. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué es que en la iglesia no hablan de eso? ¿Por qué no sabía? ¿Por qué no se dijo esto? La realidad es que no era el tiempo para yo saberlo. Es tan sencillo como eso. Es gracia, todo es gracia. Por eso el Espíritu Santo se manifiesta entre nosotros a través de la gracia. Es una gracia que el Espíritu nos visita. Por eso es que la novena del Espíritu Santo es una gracia que al noveno día se da. Y es promesa, Dios lo prometió. Y dijo, se los enviaré. Y lo envió. Y es una gracia. Él llegó
y des en cuenta que el Espíritu Santo afectó a cada apóstol en una forma diferente. A todos los llenó de sabiduría, pero cada uno se fue en un carisma muy diferente, a pesar de tener esos mismos dones, pero se activan diferentemente. En la iglesia hay muchísimos dones y carismas, y es el mismo Espíritu. Por lo tanto, en el misterio de Dios debemos entender que somos como una sinfonía de almas, y al mismo tiempo somos esa filarmónica, porque cada uno de nosotros, dentro de esa sinfonía, siendo una nota musical específica totalmente diferente a las otras notas o a los otros seres humanos, también somos instrumento de la filarmónica. Y nunca podríamos decir que es más importante el instrumento que está de líder, un violín en el centro, y el tambor no tiene significado porque toca cada media hora, sino que sin un instrumento el otro no puede entrar, porque todos se necesitan los unos a los otros para que esa sinfonía se dé sobre un pentagrama que fue compuesto por el divino conductor, el divino maestro, que es el que dirige las almas. Y esta sinfonía de almas nos lleva a nosotros a un concierto eterno, en el cual somos llamados únicamente a mantener el instrumento afinado y a mantener el amor de Dios en nosotros para que nuestra nota esté afinada. Y esto es lo que se necesita. Una persona que esté en pecado mortal tiene su nota desafinada totalmente. Su voz no tiene poder contra la oscuridad. Ustedes saben que nuestra voz es un don espiritual, es una nota musical en la eternidad. Cuando una persona está en gracia de Dios, con solo hablar huyen los demonios, con solo hablar. No necesita decir Ave María, ni necesita. Solamente necesita decir aló y ya se van los demonios, porque es voz de la luz. Les voy a poner un ejemplo. Eso no quiere decir que estoy diciendo que uno necesita rezar si está en gracia. No, estoy dando un ejemplo. Cuando hay niños en la casa que se quedaron solos y se va la mamá y luego regresa, y dos de los niños están haciendo cosas malas por ahí, algún daño o algo, y los otros están haciendo cosas normales en obediencia. Cuando la mamá entra y dice alguna cosa, hola, los que están haciendo algo malo vuelan y se esconden, y los que están haciendo algo bueno se vienen hacia la mamá, ¿sí? Ahí se da uno cuenta de las tonalidades, cómo son, y esa ley se aplica en todo. Esa es una ley que no falla. Fíjese, entre las familias, cuando hay un hijo que habla mal de los papás, protesta por todo, hace eso, es un hijo siempre cabizbajo, no mira a los papás a los ojos, está siempre renegado, y se va alejando, se va aislando, porque va perdiendo el tono del amor, lo va perdiendo, y se va eclipsando, se va marchitando. En cambio, todos los que están en el amor y en la armonía están en flor y están alegres y se aman y se abrazan y se complementan, se apoyan. El otro se aísla, se marchita, se oscurece. Y esto es lo que debemos entender. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es llevarnos a florecer, porque eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. Nos lleva a ser flor, una flor del jardín de Dios. Y Dios quiere que nosotros florezcamos. Entendemos algo misteriosísimo, que es esa parábola de la semilla. En esa parábola de la semilla está nuestra vida. Nosotros somos una semilla. El Señor coloca la semilla de mostaza como un ejemplo, pero miren ustedes cómo San Pablo lleva esa semilla de mostaza y la lleva al ser humano. Nosotros enterramos este cuerpo corruptible y lo resucitamos en Jesucristo incorruptible. Por lo tanto, así como la semilla tiene que morir, tiene que podrirse para que nazca esa planta de acuerdo al cuerpo que Dios escoja de esa semilla, de la misma manera nosotros tenemos que morir para poder florecer a la eternidad, y esa alma se transforma, no se muere. Ese cuerpo que está ahí aparentemente se pudrió, como la semilla, también se pudrió. Pero ¿qué salió de la semilla? Una planta, un árbol. De la misma forma, cuando nos entierran y nosotros nos enterraron en Jesucristo, porque vivimos en Él, con Él, entendimos todo lo que Él nos dio y lo abrazamos, al descomponernos y podrirnos y enterrarnos, se enterró, fue una semilla y se transforma. De esa semilla sale la flor de un alma que vive eternamente en la hermosura de la gloria de Dios. Y esta es nuestra vida, por eso nuestra vida la debemos cultivar en Dios. Ese es nuestro fin, cultivarnos en el Señor. La preparación para Pentecostés es una preparación meticulosa
como la que se hace en el cuarto de arriba para esperar la promesa. Pero hablábamos ayer de que la promesa que estaba esperando el cenáculo en ese cuarto de arriba no era que estaban esperando que el Señor les mandara unos caballos, ni que les arreglara, ni que les diera una finca, ni nada. Ellos estaban esperando una gracia indescriptible porque estaban así esperando que el Señor envíe lo que prometió. Ellos no entendían todavía, porque obviamente no tenían el Espíritu Santo, ¿cómo iban a entender? Pero sabían que les había prometido algo y estaban en obediencia. Y es muy hermoso vivir en la voluntad de Dios, que es siempre una sorpresa. Dios siempre nos sorprende. Ustedes saben que los hijos que son obedientes siempre están sorprendidos por los padres buenos. Sí, los padres buenos siempre sorprenden a los hijos con cosas gratas. Aún hasta la disciplina, la pedagogía que usan con ellos es grata para los hijos obedientes, porque siempre quieren aprender, siempre quieren hacer lo correcto, y la disciplina no les es difícil. Por eso es que el Señor dice: mi yugo es liviano, porque el que es obediente no le pesa obedecer. El que es fiel no le pesa la fidelidad. Es como decir, una persona se casa y qué tal que después le diga a la esposa: no sabes el sacrificio que he hecho para serte fiel. ¿Qué tal si la fidelidad tiene que ser algo que se une por naturaleza en el compromiso? Y no puede ser un sacrificio, no puede ser. Es como, hay personas que se renuevan en el espíritu después de haberse ido a la iglesia muchos años, como es mi caso, y regresan y entonces le dicen a uno: llevo 2 años de conversión, 2 años que dejé todas las maldades que hacía. ¿Y qué será lo que pasa? Que el Señor como que no me ayuda, todo se me desbarató. Y le digo: bueno, pues entonces, en otras palabras, usted le está diciendo al Señor: mira, Señor, que hasta dejé de pecar por ti, ayúdame, ¿no? Porque es como decir que dejar de pecar es un gran evento, cuando era tan solo el principio de ser fiel a ese matrimonio con Dios. Entonces, ¿cómo es posible que uno va a creer que es un gran evento ser fiel? No es un gran evento ser fiel, es que fidelidad es el principio de unión. Y si yo estoy unido a Dios, la fidelidad es natural. Es que fidelidad es esto, es unión. Entonces no es un esfuerzo, es el amor. Entonces, ¿por qué razón voy a pensar yo que me cuesta ser fiel? Eso no tiene sentido. Y por eso es que la relación con Dios es ese matrimonio. Y el Espíritu Santo viene a esposarnos con Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Por eso la Virgen María se llama esposa del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros leemos toda la patrística, la historia sagrada, las enseñanzas de la Iglesia, ¿cómo se dirige el alma a Dios? Como la esposa del Espíritu Santo. Porque nosotros, el alma nuestra, que se puede decir ella, que es el alma, esa alma contraerá matrimonio con el Cordero al final de esta vida. Todas nuestras almas serán esposas del Cordero, todas. Por eso es que nosotros estamos acá preparándonos para las bodas con el Cordero. La vida terrenal, que es la gestación espiritual, es una preparación para la boda. Por eso es que el purgatorio es un atrio para entrar a la boda del Cordero. En ese atrio se prepara ese vestido que no se alcanzó a preparar durante la vida terrenal. Ahí se están sacando todas las manchas, preparando el vestido. Hay algunos que no llegaron preparados y les toca estar en el atrio un tiempo antes de entrar al templo a la boda. Pero todo lo que hacemos nosotros en esta vida terrenal es una preparación para ese matrimonio al final de esta vida, cuando entramos a la plenitud del mundo espiritual. Entonces, el que se casa está preparándose a aprender a amar al Cordero, a través de amar a su esposa o esposo, a través de superar las pruebas del amor, que es aprender a perdonar y vivir con los defectos y limitaciones humanas y superarlas en el amor. Y en ese superar el amor se encuentra más cerca la boda con el Cordero, porque eso es limpiar el vestido. Limpiar el vestido y prepararlo para la boda es atreverse a amar y a perdonar, porque el Cordero es el amor divino. Y para contraer matrimonio con el amor divino y fundirse con él, tenemos que prepararnos a crecer en ese amor, adentro de ese amor, hacia ese amor, y vivir para ese amor en todo lo que hacemos. Y esa es la preparación de la boda. Por eso es que el que más ama, más tiene Dios adentro. El que menos ama, menos Dios. Por eso, entre más deseo, menos Dios. Entre más deseo, menos Dios. Entre menos deseo, más Dios.
Si yo tengo mi única sed, mi única hambre es Dios, estoy lleno de Él. Y nunca me dejaré de desearlo, de tener hambre de Él, porque Él es el hambre infinita. Y esa sed que yo presento por Dios es una sed que me la sacia su agua, que es la única que calma la sed. Pero cada día quiero más de Él. Pero para despertar ese amor por Dios, tengo que entrar en la conciencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me trae la sabiduría para enseñarme de que la única lección que yo tengo que aprender en esta vida terrenal es el amor, nada más. ¿Ustedes se dan cuenta que el diablo todo lo duplica? El Señor Jesús vino a darnos la nueva Eva, que empieza en María, y le devuelve los derechos a la mujer, que había perdido por siglos desde el destierro. La mujer no tenía ningún poder, no podía hablar, no tenía ningún derecho, era una esclava, muda prácticamente. Jesús le devuelve todo y le da la voz. Resulta que el diablo, como es tan astuto, ¿qué es lo que trae? Él empieza a fabricar una nueva Eva también, ¿sí? Un engaño. Y aquí nace ¿qué? El feminismo, ¿sí? Nace el feminismo, que es la libertad de la mujer. Ustedes saben que no es porque estoy yo diciendo que es equivocado que una mujer tenga sus derechos y pueda desarrollarse como ser humano y hacer lo que un hombre hace, que es estudiar, tener una profesión, ser productiva, dar fruto con su trabajo, sus talentos. Todo eso es de Dios, porque Dios quiere que cada uno de nosotros seamos unos individuos que den fruto con lo que Él nos dio. Entonces yo no podría decir que una mujer debe aplacarse por allá y no puede florecer en sus talentos porque es mujer y se debe quedar en la casa cuidando niños y no haga más nada. Esto no es así. Hay veces que suceden esas cosas por decisión de un esposo y una esposa y deciden, uno cuida a los hijos, el otro trabaja, pero porque lo decidieron en un bien común. Pero no sería la razón. Eso existía en el Antiguo Testamento. Hoy hay gente que vive sobre la ley mosaica como los musulmanes, los judíos, y todavía la mujer está así. Es esclava del hombre, no tiene derechos, no tiene voz, nada. Y ahí, desafortunadamente, en el cristianismo hay muchos hombres así, ¿no? El machismo todavía reina en muchas culturas y el hombre parece que fuera musulmán o judío también, algunos cristianos. Pero esas son culturas que no tienen nada que ver con Cristo, para nada. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a entender la misión por la cual Dios nos creó. Y la misión por la cual Dios nos creó es la misión del amor. Entonces en los años 60, por ejemplo, se pervirtió la palabra amor. Ustedes saben que con la liberación de los sexos en el hipismo, con los beatniks en Inglaterra, con todo el existencialismo europeo y luego todo ese nadaísmo que llamaron, empezó a darle culto a ese intelectualismo que era el marxismo que se mete dentro del cristianismo para destruirlo, y aparece la palabra amor como el amor carnal, ¿sí? El libertinaje sexual. Entonces se llegó al punto que se dice vamos a hacer el amor. ¿Y qué era lo que significaba hacer el amor? Fornicar. Era una burla a Dios. Es como el diablo haciéndole a Dios así, burlándose a través de nosotros. Y la cultura se sumerge en estas decadencias y no se da ni siquiera cuenta qué es lo que está violando. Y es el diablo burlándose, tomando las cosas sagradas y pervirtiéndolas, corrompiéndolas. Pero nosotros estamos acá. San Pablo dice, para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy, o sea, estamos acá y somos esta generación y a nosotros nos tocó vivir este momento. Y el Espíritu Santo viene a alimentarnos en este momento y a decirnos a nosotros, este es el día del Señor, este es el día del Señor, no hay otro, no existe otro día. En este día el Señor te está hablando, te está diciendo, yo soy el amor. Tienes que vivir en el amor para que puedas vivir en mí. Yo te he dado la vida con amor, te creé con amor. Por eso San Juan dice, es que el Señor nos amó primero. Él fue el que nos amó primero. Él nos creó de la nada, no existíamos. Y Él de la nada nos creó. ¿Quién nos amó entonces primero? Él nos amó primero. Porque Él nos creó con su amor y por amor. Y nos creó para llevarnos al amor eterno, para mantenernos ahí. Sin embargo, cada criatura debe pasar la prueba del amor. Los primeros probados fueron los ángeles. Si ustedes saben que una tercera parte no pasaron la prueba, cayeron, fueron arrojados. Y luego fuimos creados nosotros. Nosotros fuimos creados después que ellos fueron arrojados.
Y cuando nosotros fuimos creados, no fuimos creados como los ángeles. Tenemos una naturaleza diferente. A pesar de que Jesús, cuando es tentado por los saduceos que no creían en la resurrección, se burlaban de Jesús y le decían, bueno, en la resurrección, entonces, ¿qué pasará con esta mujer? Que bajo la ley mosaica, cuando una mujer queda viuda y el esposo no le dejó hijos, se debe casar con el siguiente hermano en edad para que le dé hijos. Pero en este caso, esta mujer se casó con 7 hermanos y ninguno le dio hijos, y luego murió ella. Entonces, en forma de burla le decían, entonces, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? O quien dice, ahora qué vas a hacer con esto, ¿no? Entonces dice él, es que no conocen las escrituras, es que no será esposa de ninguno, porque seréis como ángeles. No dijo seréis ángeles, sino seréis como ángeles. ¿Y en eso qué quiere decir el Señor? Que vamos a estar en un intelecto puro, porque tenemos el conocimiento pleno de la verdad, y vamos a estar en la gloria de Dios como los ángeles, ocupando el puesto que desocuparon los ángeles que cayeron. Así de sencillo. Entonces, nosotros que tenemos una naturaleza diferente a los ángeles, sin embargo, somos llamados a entender que estamos viviendo la prueba que vivieron los ángeles. La diferencia es esta: cuando nosotros caímos, así como cayeron los ángeles, a nosotros el Señor nos dio la oportunidad de redimirnos. ¿Y por qué razón? Porque nosotros fuimos creados inferiores a ellos, y el error que nosotros cometimos no era eterno. En cambio, ellos, como habían sido creados intelecto puro, cuando cometieron el error de irse en contra de Dios, pecaron eternamente y fueron arrojados eternamente del cielo. De ahí viene el paralelo con el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que aquí hay un paralelo? Los ángeles pecaron contra el Espíritu Santo y quedaron condenados, porque se fueron contra Dios directamente y quisieron ser como Él. Y dijeron, yo no sirvo, yo no obedezco. Ese es Satanás. Por eso se dice, ¿por qué? Es el primero que dice, ¿por qué? Satanás. Por eso murieron más de 20,000 en el desierto, en el Éxodo, porque dijeron, ¿por qué? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Y plum, ahí viene la serpiente y los acabaron, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros el entender la ley del amor. Preparación para Pentecostés, preparación para que el Señor nos abra el corazón y nos llenemos de la ley del amor, que es, yo tengo que amar y entender qué es amar. Porque si no entiendo qué es amar, hay personas que piensan que amar es algo que nosotros compartimos con los otros seres humanos cuando somos buenos con ellos y cuando le ayudamos a una persona. Y eso es un principio del amor. Pero es que el amor trasciende esas barreras. El amor es esto, el amor es vivir para servir. Ese es el amor, vivir para servir, no vivir para ser servido. Porque des en cuenta que el factor humano que nos rige a nosotros es un factor de necesidad. Nosotros somos principalmente, básicamente, inicialmente, unos seres necesitados. Sí, estamos llenos de necesidades y entonces esas necesidades causan muchas heridas, porque cuando no suplimos esa necesidad, no la satisfacemos, entonces quedamos heridos. Entonces somos unos necesitados sangrantes, eso es lo que somos, cuando no tenemos el amor de Dios. Entonces, cuando viene la verdadera infusión del Espíritu Santo, dejamos de necesitar y dejamos de sangrar y nos convertimos en instrumentos de servicio, que es el que sirve incondicionalmente y sirve y sirve y sirve y muere sirviendo y no se cansa de servir. Y además, entre más sirve, más alegría tiene, más vida, más vitalidad, más entusiasmo, más creatividad. Y es hermoso ver una persona así. Una persona que sirve y sirve, no se cansa de servir. Y la gente se aterra. ¿Cómo hace para servir tanto? ¿Cómo hace para dar tanto? Es fácil. Si entre más se da, más fuerza, más bendición, más amor, más entusiasmo, más vida. Porque el que da, se llena. Pero usted quiere ser rico, muy rico, dé todo. Esa es la riqueza. La riqueza está en dar todo. La riqueza es no tener nada. Eso es riqueza. La gente piensa que la riqueza es tener mucho. Y resulta que eso es la ruina. La ruina es tener mucho. La riqueza es no tener nada, porque el que no tiene nada lo tiene todo. Sí, cuando yo renuncio a todas mis debilidades, a mis abismos, a mis inquietudes, incertidumbres, miedos,
renuncio a todos esos deseos desordenados, esas pasiones desordenadas, todas esas frustraciones que tengo por lo que no he alcanzado en mi vida, comienzo a enriquecerme. Porque ya comienzo a tener paz y gozo en mi corazón y comienzo a ser una persona muy rica. Yo me puedo sentar al lado de gente, y me sucede con frecuencia, al lado de gente que no le cabe el dinero, lo tanto que tienen, y el poder humano. Me siento al lado de ellos y los miro de reojo y digo, no me sentaría con esos zapatos ni un segundo. No me importa lo que tienen, no lo necesito, no lo quiero, no lo quiero. Yo me he probado los buenos vinos del mundo y fui un cazador de tesoros. Y Dios, en su gran misericordia, me los quitó todos y se los robaron unos criminales espantosos, analfabetos, asesinos en la selva de Colombia. Eso es increíblemente ridículo todo eso, pero así fue. Y yo le doy gracias al Señor, bendito secuestro. Hoy le doy gracias todos los días al Señor. Si yo hubiese seguido por ese camino, me hubiera condenado. Y no porque el dinero es malo, y no porque los tesoros terrenales sean malos, porque nosotros como buenos administradores podemos hacer maravillas con ellos. Yo estaba haciendo cosas malas con ellos. Y el sentido verdadero de la vida en Dios es el amor incondicional, a esa sencillez, a ese amor que solo entrega. Por esa razón, cuando nosotros vivimos el misterio espiritual de la iglesia, nuestra iglesia es extraordinariamente sencilla, la iglesia nuestra. Pónganse a pensar cómo comienza la iglesia. La iglesia comienza con un rey que es sobrenatural, el rey de Salem, Melquisedec, que aparece y nadie sabe de dónde, y celebra con pan y vino, y llega Abraham, un anciano ya pagano que lo llama el Señor a ser el padre de la fe, y pone las ofrendas de una batalla gigantesca que se ganó que ni supo cómo, contra unos enemigos horribles, de bravos y de peligrosos y de armados, y Abraham los tumbó a todos con el poder de Dios y vino lleno de tesoros y le entrega diezmos a Melquisedec, y comienza una iglesia misteriosa sobre ese altar, algo increíble, totalmente divino, nada que ver en el orden humano, nada, contradicciones totales. Ese hombre, ¿quién era? ¿De dónde salió? Nadie supo, pero era un rey en Salem y nadie ni siquiera sabe cómo sucedió todo eso con él. Tanto poder y tanta sencillez, porque fue ese poder de Melquisedec, era un poder en la sencillez absoluta, sin una gota de pretensión. Y Abraham igual, un anciano pagano que no tenía nada que ver con Dios por 85 años, pero que había sido creado por Dios, hecho por Dios para ser el padre de la fe, desde que estaba en el vientre de su madre, solo que su ministerio no entró en flor hasta la ancianidad. Pero ahí, esta es nuestra iglesia misteriosa, sencilla y poderosa. Por eso, la acción del Espíritu Santo en la iglesia tiene que ser necesariamente esa sencillez. Cuando no hay esa sencillez, esa humildad y esa pequeñez, no está Dios. Ustedes se dan cuenta que Jesús era un hombre tranquilo, sereno, sencillo, que caminó por todas partes en silencio, y nunca se fue a buscar los más poderosos de la ciudad. Él nunca estuvo buscando a nadie que tuviera poder humano. Él no lo necesitaba. Las cosas de Dios no necesitan poder humano. Miren que cuando yo le entregué mi vida al Señor, salí del mundo en que yo vivía, que era un mundo del afán, del dinero, de la gloria humana, de la fama, del placer, de todo eso. Y cuando le entregué toda mi vida al Señor, yo le dije, Señor, yo te voy a entregar mi vida como tú me la pediste, y voy a vivir lo que tú me pediste que viviera, pero una cosa yo voy a hacer: nunca, jamás, ni siquiera un minuto de mi vida me voy a promover, jamás voy a llamar a nadie para que me invite, nunca voy a promover mis cosas en ninguna forma y con nadie, porque el día que yo haga eso, me estoy inventando algo que no es tuyo. Por eso, para asegurarme que lo que yo hago es de ti, voy a ir donde me llames, y ahí voy. Y eso es lo que he hecho por 12 años. No alcanzo a llegar a todos los sitios que tengo que ir. Todos los días hago esto. Y claro, después de que yo ya conozco las iglesias y conozco el pueblo de Dios en las ciudades, continúo regresando. Y continuamos en este servirle a Dios, en este sembrar,
la palabra de Dios, en traer entre todos nosotros una claridad a nuestros corazones, pero sin un espectáculo, sin cosas extraordinarias, sin cosas maravillosas, en la sencillez del pesebre de Belén, con el niño, con las cosas chiquitas. Y en esa forma, usted puede llenar un estadio de gente y hacer un espectáculo religioso, y toda la gente salir de ahí sin nada. Sin nada, así los ponga de rodillas, haga lo que quiera y pueden salir sin nada. En cambio, usted puede venir y hacer un retiro con 60 personas así, y de pronto pueden salir muchos con mucho, porque estamos haciendo cosas específicas, que es transformando los corazones en la sencillez del Evangelio. La sencillez del Evangelio. El Evangelio es sencillo, es en la paja del pesebre. Ahí está el Evangelio. Ustedes saben que el protestantismo, la cultura norteamericana, el cristianismo norteamericano es espectacular. Ustedes han visto lo que hacen ellos. Tienen casas de vidrio, son 50 monitores, vienen todos los canales, vienen todos los periodistas, viene todo el mundo, salen en todas partes. Y 2 o 3 años después aparecen por allá en los escándalos más horribles, porque todo ese espectáculo se lo tumba el diablo al final. Él siempre, como dicen, sube como palma, cae como coco, ¿no? Así es increíble, pero eso es lo que pasa. Por eso Gamaliel dio el consejo perfecto. Cuando vean ustedes florecer cosas en la iglesia, simplemente esperen, porque si es de Dios permanece, y si no, por sí mismo se descalabra, porque suben grandemente, caen como cocos. Y eso es lo que sucede con las cosas de Dios. Hay muchas cosas en el mundo espiritual, y unas son humanas, otras son simplemente trucos y trampas del diablo, otras son manifestaciones de Dios, que viene en su misterio a entregarnos a nosotros miles de carismas, y nos habla a través de todos sus carismas. Porque Dios habla a través de la monjita sencilla de Teresa de Calcuta, la monjita de la caridad, habla a través de ellas, en el silencio de ellas, que están en un convento cargando niños deformes, que todo el mundo rechazó y los botó a la basura, y ellos los recogen, y ahí está Dios inmensamente en ese convento, y esas monjitas no están en ninguna parte armando escándalo, están amando niños deformes en una casa, y ahí está Dios inmensamente en ese amor y en esa caridad. Y todo el amor de Dios se manifiesta en esas obras, las obras sencillas del amor. Por eso nosotros, la preparación de Pentecostés es recogernos para abrir este corazón a la sencillez de Dios y pedirle al Señor que nos enseñe más de Él, que nos deje conocerlo más, para que lo podamos obedecer más y amar más a través de ese conocimiento del amor, para que en esa forma, abriendo nuestro corazón, podamos realmente ser más sencillos y amar más. Y yo creo que esa es la preparación de Pentecostés. Pentecostés es una gracia. Ustedes saben que en las estaciones litúrgicas hay un misterio. Y el misterio que hay en las estaciones litúrgicas, como Adviento, la Cuaresma, el tiempo ordinario, todo esto es un misterio, porque siendo lo mismo, siempre es nuevo. Ustedes se dan cuenta que si nosotros leemos el Evangelio en cualquier parte, y podemos haber oído ese pasaje yo no sé cuántas veces, cada vez que lo oímos parece que fuera nuevo, porque esas palabras son vida, están vivas las palabras. Es como, yo le puedo decir a un hijo, yo te amo, el 22 de julio del año 2005, pero si yo le digo hoy, en el 2011, en este mes, yo te amo, ese yo te amo es nuevo, y le dije lo mismo, pero es totalmente nuevo, porque ese amor se renueva constantemente. Por ese yo te amo lo tenemos que entender como algo eterno y algo que no se muda, pero hay que presentarlo siempre. Por eso es que es tan importante darnos amor y manifestar ese amor específicamente, porque el Espíritu Santo nos incita, nos lleva, nos mueve a entregar el amor todo el tiempo. Nosotros no podemos guardarnos el amor. Hay personas que dicen, yo no soy muy afectivo, yo nunca le doy un beso a mis hijos, no los abrazo, no sé qué, pero ellos saben que los amo. Pero yo les digo, sí, muy bueno uno darse por aludido que todo el mundo sabe lo que uno es. Pero es que, mire, el amor se manifiesta con expresiones. Uno tiene que expresarlo, tiene que llegar allá. ¿Ustedes creen que un niño, un bebé que está llorando, va a estar llorando y decir, yo sé que me ama, aunque no me carga, ¿no? ¿Sí?
el bebé hay que cargarlo para que se calme, porque lo que necesita es amor. ¿Sí? Ese bebé acaba de salir del vientre, donde estaba todo el tiempo en ese calor del vientre, con un amor permanente, y luego le cortan esa placenta y queda sin ese calor, y todo el tiempo lo tiene que calentar, y todavía no sabe vivir sin esa placenta. Entonces todo el tiempo, porque quiere que lo calienten, ¿cierto? No le pasa nada. Yo cuando tenía a mis hijos que nacieron en Alemania, allá tienen leyes muy raras con los niños, y cuando nació nuestro segundo niño no me dejaban entrar a mí al hospital donde mi esposa, y me tocó quedarme con mi niño que tenía unos pocos meses, el otro, el primero, cuidándolo. Yo no sabía nada de niños, y siempre a la 1 o 2 de la mañana iba para emergencias en el hospital con el niño, porque estaba rojo, y no tenía nunca nada, pero yo pensé que se estaba muriendo todas las noches, y era porque y las monjas alemanas me decían, porque era un hospital católico, me decían, dele amor, ¿sí? Levántelo, cárgalo, camine con él todo el tiempo hasta que se calme. Y yo lo sacaba a caminar, pero me desesperaba, porque lo veía, llore y llore, todo rojo, y yo, se me está muriendo, y salía para el hospital. Y todo lo que necesitaba era amor, pero yo no sabía nada, tenía 20 años. Pero el caso es que yo pienso que la realidad espiritual del amor es un don maravilloso, si nosotros entendemos lo poderoso que es, y lo sencillo que es. Ustedes saben que en estos tiempos que vivimos, como decía San Pablo en esta carta que yo acabé de leer, que vendrán toda clase de fábulas y presentaciones extraordinarias en la iglesia, de cosas que parecen nuevas. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo producen las noticias? Las noticias las producen. Yo trabajé en muchos niveles de la industria del espectáculo, y entre eso, en una época producíamos noticias para un noticiero muy grande de Los Ángeles, con una empresa que teníamos con 2 amigos míos actores. Y yo me acuerdo que teníamos un diseñador musical, que era un inglés drogadicto, súper loco, pero súper genio, y él diseñaba todos los sonidos. Entonces, son de los que diseñan una puerta que se abre en una película de terror, y le sacan 50,000 sonidos a una puerta. Ese es el tipo de diseño de sonido. Entonces este hombre era un experto en diseñar sonido para noticias. Entonces él creaba un ambiente que todo el que entra en ese canal se tiene que quedar ahí, porque piensa que pasó algo impresionante. Y por allá sacan simplemente que un sapo saltó de un barco, y ya se convirtió en noticia lo que no es. Todo porque está manipulado por la creación de todas esas áreas que son subliminales prácticamente, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede a veces en la iglesia. De repente llegan con cosas y las presentan y parecen increíbles y todo, y cuando uno las mira por dentro, mira, no hay nada, absolutamente nada, sino que es todo como un ruido, es como una noticia, es como, vengan todos que llegó la noticia, la salvación, llegan todos, llegan todos a mirar, no hay nada. Cuando lo miran por dentro no hay nada, no hay sino viento, hay viento, porque eso es lo que sucede con las cosas del mundo, son ilusorias, y también se infiltran en la iglesia, en la familia. ¿Cuántas veces nos llega un personaje a una familia y los deslumbra a todos con cualquier espectáculo natural humano, cualquier promesa, cualquier tipo de nueva ideología, filosofía, psicología, quién sabe con qué, y deslumbra a toda la familia? Unos meses después, toda la familia dividida, se pelea hermano contra hermano, la mamá contra la abuela y todo el mundo, y se va el personaje tranquilo y quedaron todos destruidos, ¿no? Porque entró la división, entró el espíritu del daño, el daño completo, y luego al final ese personaje que dividió todo sale triunfante, porque nosotros van a decir porque nosotros no fuimos capaces de entender lo bueno que traía, ¿no? Entonces el mismo diablo sale como si fuera ángel, se va, entonces convierte en diablos a todos los que dividió. Esa es la astucia del diablo, así es. Ustedes se han dado cuenta, los falsos profetas que vienen y dicen, el mundo se acaba en el 2011 en febrero, todo el mundo tiembla, los incautos tiemblan, venden todo y se esconden en una cueva. Llega febrero, no se acabó el mundo, y dice, gracias a las oraciones de ustedes, el Señor nos dio 3 años más. Y así, y la gente es tan tonta que los siguen todavía, ¿sí? Y cada vez llega y les cambia la fecha, y siempre es gracias al esfuerzo que hicieron, las rodillas de ustedes, miren esas rodillas, por eso fue, el Señor nos dio más tiempo, y siguen en esas, y la gente los sigue todavía. Yo conozco gente que está siguiendo falsos profetas hace años. Yo tengo cosas muy curiosas de mi apostolado.
En California hay un evento muy grande cada año. No todos los años voy, pero voy así cada 2 años o así. Y en ese evento llevan mucha gente católica de todos los Estados Unidos y Canadá, predicadores. Y de entre eso hay mucho falso profeta, muy famosos son. Estos tienen, usted entra a la página de internet de ellos y tienen de entradas 20 millones de personas que han entrado a la página, 18 millones, así. Y entonces tienen libros, una mesa llena de 50 libros de mensajes. Cada libro es así de grueso, tiene 300 páginas o quién sabe cuántas más. Y predican siempre lo mismo, es que esto, la destrucción total, lo que está pasando, cómo está, todo eso, y la gente sigue todo eso. Pero lo más curioso es que cuando yo me subo a predicar en el mismo lugar, predico todo lo contrario a ellos, los niego a ellos, digo que están equivocados, y la misma gente que compra libros en la mesa de ellos, compra libros en la mesa mía. Y después los veo salir con todos los libros debajo del brazo, los de todos los libros juntos. Y uno dice, ¿en qué andamos? ¿Qué mundo tan loco es este? Por un lado, el uno dice que se va a acabar todo, luego subo yo digo, ¿y por qué nos preocupamos de que se acabe todo? Tenemos que convertirnos. Toda la gente, sí, es verdad, convertir. Luego sube otro y dice, es que hoy es el día, tenemos que empezar a armar los refugios, hay que esconder la comida, todo el mundo a ver dónde se compra más barata la comida para esconderla, y todo lo cambian así, van pasando de una cosa a otra. Estamos viviendo en un mundo totalmente loco, lleno de fábulas y la gente siguiendo por donde el viento sopla más grande, y el que es capaz de hacer más espectáculo es el que más reúne masas, porque ese es el espectáculo, se trata de crear la atención. Por eso los protestantes son tan grandes en sus cosas, llenan estadios porque son espectaculares. Y yo digo, miren el espectáculo de la cruz, miren el espectáculo de Belén. Ese es el espectáculo. ¿Cuál es el espectáculo de Belén? La sencillez total, la pequeñez total, la paja del pesebre, el silencio. El silencio. Miren Jesús, 30 años de silencio, 30. 3 años de vida pública en 33 años. ¿No nos da eso una idea de cómo es que Dios presenta su caso? ¿Cómo es que Dios nos invita a presentar nuestro caso? ¿Qué es la invitación de Dios? Madura en la fe, y cuando la tengas madura, expresa tu fe con propiedad y convicción. Eso es, no salir como un loco a predicar cosas que no sabe, salir como un loco a hablar de cosas que se imaginó, y a decir cuánta cosa se le viene a la cabeza sin tener ningún orden. Es lo que sucede en la mayoría de los casos, ese viento, puro aire lo que va, escándalo. Y al final la gente sale hasta cansada, hasta agotada, porque no recibe nada. Pero en cambio, la sencillez del Espíritu Santo, que llega a transformarnos en nuestro corazón y nos llega a enseñar cómo ser mejores personas. Es que yo no creo que haya otro evangelio. El único evangelio no es aprender a rezar más, sino aprender a cambiar más. Porque yo no me gano nada con estar de rodillas todo el día. ¿Qué me gano con eso si lo que estoy haciendo pidiendo cosas? Pidiendo que me cambien esto, que me den aquello, que se me arregle esto. Cuando lo que yo tengo que hacer es arrodillarme, implorarle al Espíritu Santo que me ayude a cambiar mi corazón, a transformar mi corazón, a ser un mejor ser humano para que Dios pueda glorificarse en mí y para que yo me convierta en un instrumento de la salvación de muchas almas. Esa es la única meta, y yo pienso que el Evangelio es solo eso. Dios solo quiere que nosotros seamos pescadores de almas, para eso nos creó. Y es tan sencillo, porque para pescar almas lo único que uno necesita es dejarse pescar de Dios. Es que eso es, ¿no? Si uno está acá en esta pesca milagrosa del Espíritu Santo, el Señor lo toma en su gancho, se lo lleva y uno se convierte en carnada para otros pescados, ¿cierto? Y así es como el Señor nosotros tenemos que convertirnos en alimento. Ustedes saben, yo amo la historia de San Ignacio de Antioquía y siempre la repito porque esa es para mí la historia bandera. Ustedes saben que según la historia sagrada, San Ignacio de Antioquía fue uno de los niños que Jesús puso en su regazo para dar como ejemplo que tenían que ser como niños para entrar al reino de Dios. Y luego fue uno de los primeros obispos de la iglesia en Antioquía, y Nerón lo condenó a muerte y se lo llevaban preso para Roma, y esos viajes eran muy largos en esa época, y por donde pasaba todos los cristianos le imploraban a los romanos que lo soltaran, que le dieran la libertad, y él le imploraba a los cristianos: no pidan mi libertad,
Yo necesito ser triturado por los dientes de la bestia para convertirme en trigo, en pan de vida. Y así fue, cuando llegó al Coliseo romano, lo lanzaron a los leones y estaba vestido de obispo y salió corriendo hacia los leones cantando salmos y se lo devoraron. Ese día es uno de los días en que más romanos se convirtieron al cristianismo. Está escrito en la historia sagrada, fue un día en que se convirtieron cientos de romanos al cristianismo. Por eso es que los romanos andaban como locos con los cristianos, que entre más mataban, más cristianos aparecían. Eso era increíble. Más sangre derramada, más cristiano. Y esto es para nosotros una enseñanza vital. ¿Por qué razón se multiplica la fe? A través del martirio. El martirio de hoy no es leones. El martirio de hoy no es cruz de palo. El martirio de hoy es imagen. El ser humano hoy martiriza su nombre. ¿Por qué? El que testifica en el nombre del Señor, todo el mundo le cierra la puerta. Usted está en una corporación muy importante, diga usted alguna cosa de Dios y le empiezan a cerrar todas las puertas, terminan botándole a la empresa. Si usted habla mucho de Dios, lo sacan de donde esté. Y este es el martirio de hoy en la misma familia. En su misma familia lo crucifican, por el solo hecho de ser una persona muy entregada a Dios. La gente es religiosa, de pronto las familias van a misa el domingo y aparecen por ahí en un matrimonio, en un funeral o a quién sabe dónde, aparecen. Pero que alguien les diga, yo voy para misa todos los días, voy a rezar el rosario todos los días, voy a una peregrinación y todo, oh, ya te volviste fanático. Todo el mundo ya empiezan a crucificarlo, ¿sí? Y lo van martirizando, lo van triturando. Y esto es el nuevo martirio. Pero ¿de qué está hecha la iglesia? La iglesia está hecha de esa sangre, de la sangre de los mártires. Si nosotros no nos martirizamos hoy, testificando por Dios y convirtiéndonos de verdad y dejando el pecado, ¿quién va a ser bautizado? No le vamos a dar nada a las generaciones que vienen. No podemos dejarle eso a las generaciones que vienen. Yo soy responsable de los niños, yo soy responsable de los no nacidos, soy responsable de los que vienen, que ni siquiera han entrado todavía. Yo soy responsable de que ellos reciban la fe y de que ellos sean de Cristo, para que este mundo continúe con la vela prendida. Es como pasar las antorchas. Ustedes han visto en las Olimpiadas que empiezan a pasar antorchas de un lado para otro, trasladando de una ciudad a otra a los olímpicos, o de un país a otro. Pues eso es lo que trasladamos nosotros, la llama olímpica de Cristo. Nosotros la pasamos de generación en generación, y más vale que esa llama vaya prendida, y más vale que caminemos buen trecho con ella cuando nos toque a nosotros, que no estemos agotados con esa llama, sino que nos vean llevar esa antorcha y la llevamos como nuestra bandera, nuestra vida, nuestra misión, nuestro empeño. Esa es la meta, eso es todo lo que somos, y la llevamos con valentía, sin cobardía, sin timidez, porque el Señor nos dio un espíritu de valentía, nos dio un espíritu de sabiduría y nos dio un espíritu intrépido, que es valiente, que es atrevido, que no se intimida con nadie cuando lleva las cosas de Dios. No hay cosa más linda que esa. El que está con Dios tiene esa valentía, no tiene espíritu de timidez, no es cobarde. El que es cobarde y mentiroso, el que está haciendo las cosas simplemente por glorias personales, está buscando atención de la gente. Atención. Yo les doy un ejemplo de la purificación que el Señor me hizo como misionero. Primero, yo entro a la misión a través del secuestro, esa es mi conversión. 2 años después tuve un incidente con un socio mío actor en California y terminé yo en la cárcel. Tuve una experiencia de 7 meses espantosa. Era dentro del tiempo las torres de Nueva York que cayeron y estaban en el estatuto de seguridad, donde cualquiera podía llamar por teléfono y salir de un enemigo en 5 minutos. Bastaba aunque dijera que es terrorista o está conectado con los árabes o quién sabe qué. El caso es que yo terminé preso, pero después de eso hubieron pruebas de este estilo. Yo voy a Irlanda todos los años y recorro muchas ciudades desde el año 2000. Y recorro, por decir algo, 20 ciudades en la República y unas 10 ciudades en el norte de Irlanda, la parte inglesa. Entonces terminé una misión en la que había recorrido como 19 ciudades y tenía un día libre, y empezaba mi misión en el Reino Unido como a 30 y tantas ciudades o algo así, no me acuerdo cuántas, y tenía un solo día libre. Y la persona que me hace todas las cosas ahí en Irlanda, una señora irlandesa,
me dijo, lo está llamando una señora de Drogheda, una ciudad que queda al norte de la Irlanda del Norte. Lo está llamando para que vaya allá. Y yo, pues dije que sí, porque yo nunca tengo problema con ir aunque esté muy cansado. Pero esta mujer irlandesa estaba preocupadísima de todo lo que, del cansancio mío, lo que fuera. Ella tenía la lista de la siguiente misión, que no me acuerdo cómo era de grande, pero era muchas ciudades también. Y de acuerdo a lo que ella pensaba, era algo muy pesado y necesitaba ese día. Pero yo me fui 3 horas en tren. Cuando llegué a esa ciudad, vi una catedral muy bonita y era temprano, todavía no era tiempo de encontrarme a la señora. Y me fui a la catedral y fue un poco triste porque en el atrio había unos punks de esos terribles, borrachos y haciendo cosas raras en el atrio, y había graffiti en el atrio, y me entré a esa catedral tan hermosa, y al fondo, a mano izquierda, había un corrillo de gente, y me fui hasta allá, al lado del altar, y había un cubo de vidrio con una cabeza incorrupta, solo la cabeza de un santo, y al lado izquierdo estaban sus huesos expuestos así en unos vitrales. Yo no sabía quién era el santo, solo que yo me arrodillé, y al mirar hacia arriba quedaba con los ojos del santo que estaban medio abiertos. Entonces al mirar de abajo quedamos así. Y ahí quedé conectado a ese santo. Les pudiera contar historias largas de lo que pasó ahí. Pero en otras palabras, ese santo se llama San Oliver Plonkin, un obispo irlandés, mártir. Un viceroy inglés que invadió esa área le exigió que dejara la ciudad y él dijo que no. Entonces cogieron caballos de lado y lado y lo destrozaron. Y entonces ahí está su cuerpo incorrupto. Y su último deseo fue siempre que se aseguraran que su cuerpo regresara y se lo llevaban. Y así fue. Hicieron, la historia es muy hermosa toda. Hicieron de todas y regresaron ese cuerpo ahí. Y ahí está. Su cabeza está perfecta, absolutamente perfecta. Es hermosa su cara. Sus ojos, la ternura, todo. Es un santo precioso. Yo salí de ahí, él me inspiró a mí a salir a rezar por dentro de las tiendas de ese pueblo, porque es un pueblo en muy mal estado. Y salí realmente a rezar y me di cuenta cómo estaban de mal, porque cuando yo rezaba normalmente en Irlanda la gente es muy culta, no se mete con uno. En esa Irlanda del Norte donde yo estaba hay problemas entre católicos y protestantes, pero en ese caso no tenían porque ahí no me conoce nadie. Pero sin embargo, al estar yo rezando por entre la ciudad, me pasaron miles de chascos así horribles, ¿no? Agresividad de gente, cosas muy feas. El caso es que después me encuentro con la señora que me invitó y la iglesia donde yo iba a hablar quedaba afuera. Y llegué a la iglesia. La charla mía era después de la misa. Estábamos en el hall de la iglesia y estaba ya con ella, no llegó nadie, ni un alma, nadie llegó. Ustedes saben, en el resto de Irlanda yo predico por todas las iglesias y congresos y todo, y siempre hay mucha gente, pero yo jamás he buscado gente. Yo nunca llego buscando números, porque ¿quién soy yo? El superagente empresario que dice, si no vienen 1000 no les hablo, ¿no? ¿Cómo se atreven a despreciarme? Se van a condenar, ¿no? Sino que el Señor me enseñó, si hay una sola alma, a esa alma le hablo. Y le tengo que hablar con la misma pasión, la misma interés y convicción que le hable a 1.000.000. Tiene que ser así, porque el Evangelio no es un espectáculo. El Evangelio es para las almas. Un alma o 1.000.000 de almas da lo mismo para el Señor. Y llegué ahí, nadie llegó, nadie. Y como a la media hora de estar con esa señora que se moría, ustedes se pueden imaginar, la señora que me llevó en mi día de descanso, viajé 3 horas en un tren, todo eso, y llego y no hay nadie. Y yo estaba muy tranquilo ahí, porque jamás yo he buscado números, estoy tranquilo, y de pronto aparecen 2 viejitas, y se asoman así. ¿Qué pasa acá? Yo les dije, tenía una conferencia y nadie vino. Entonces me miraron así, y les dije, si quieren entren y se las doy a ustedes. No tenemos tiempo. 10 minutos. Bueno, entraron, se quedaron 40 minutos. Cuando yo empecé a contar la historia eran así, y 40 minutos que no tenían ellas, que tenían otro compromiso. Y antes de irse les di un DVD de mi testimonio a cada una y se fueron. Yo siempre regreso un año después a casi todos los sitios. Regresé un año después. Y en la lista que tenía yo de la misión de Irlanda, la tercera ciudad era trabajar otra vez. Y yo me quedé callado porque yo nunca le dije nada a la señora de Dublín que me hace todas las citas. Y entonces yo dije, ahora quién sabe con qué me voy a encontrar en esa ciudad. Pero a mí
Pero a mí no me importó. Y cuando llegué con todas las señas que me dieron, normalmente yo hago toda esa misión solo en un automóvil alquilado. Y llevo todos mis DVDs y los libros y todo. Y cuando llegué ahí, al lugar, vi muchos carros, mucha gente. Dijo, seguro que hay un funeral, ¿no? Porque... Así es, las iglesias de Irlanda solo se llenan en un funeral. Y entonces ¿qué sucede? Que cuando yo entré a la iglesia a buscar, a ver dónde alguien me daba instrucciones, dónde era mi charla, que normalmente son en el hall, por allá atrás de la iglesia, no le dejan hacer entre las iglesias la mayoría de las veces. Entonces estaba buscando, ¿y qué salen de la sacristía? Las dos viejitas. Me dijeron, hemos propagado esto por todas partes, me mostraron artículos de esto, lo otro, y tenían la iglesia llena, esas dos viejitas. Ustedes se pueden imaginar si yo hubiese caído en la pretensión, la autosuficiencia y el orgullo y hubiera dicho, a Trabajada no vuelvo, allá no fue nadie, esos están endemoniados, allá está el diablo, esa gente no es buena, ¿no? Yo hubiera podido salir como el prepotente y pensar que esa gente, ¿qué tal? Esa fue una prueba del amor de Dios para mostrarme a ver quién soy yo, a ver quién es. Y esto es una de las enseñanzas que el Señor me dio más grandes a mí, fue la del burrito del Domingo de Ramos. Ustedes saben esa de... Yo oí de eso después, más adelante, del obispo Fulton Sheen, que también lo estaba contando un día y me dio muchísima alegría, porque eso es algo que el Espíritu Santo trae, y es que es la presentación de que el burrito del Domingo de Ramos estaba convencido que toda la fiesta era para él, ¿sí? Porque el burrito cuando entra a Jerusalén decía, estos hebreos cómo aman los burros, ¿no? Porque el burro no sabía que la fiesta era para que iba encima. Y esto es lo que sucede siempre, y en la iglesia es muy común. Hay personas que vienen en un espectáculo humano y entonces ese burro piensa que la fiesta es para él. Y por eso están detrás de números, de gente, de personas. Y resulta que cuando uno va de burro, uno no le tiene por qué importar quién llegó y quién no llegó, si uno simplemente está llevando al Señor, que es el que va a hablar, el que va a hacer todo. Uno es el burro, ¿sí? Pero miren cómo puede fallar uno por el amor. Si yo no hubiese, por gracia de Dios, tenido amor y me hubiese cambiado hacia el amor propio, hubiese dicho, no pierdo el tiempo yendo a Drajada, ¿sí? Yo que voy a perder tiempo hasta allá cuando nadie apareció la vez pasada, solo dos viejitas y por accidente. Pues no, eso fue hoy en día Drajada. Ahorita voy para allá, precisamente el 11 de junio estoy en un retiro en un sitio que se llama Derry, y es un sitio muy grande de retiros, y las dos viejitas son las líderes de un retiro de gente de todo el norte de Irlanda, ¿sí? Ellas ahora se volvieron ya gigantescas porque traen gente de todo el norte de Irlanda, y seguimos así muchos años con ellas, ¿no? Entonces, eso es la realidad, pero yo quería poner ese ejemplo para terminar, porque lo quería presentar como ese amor en el que Dios nos prueba, que es el amor de Dios. Él nos prueba, y precisamente nuestra vida terrenal es una prueba de amor. Eso es lo que estamos haciendo acá, y por eso es tan importante que nosotros entendamos esa misión, la misión del amor. No hay que hacer cosas extraordinarias, lo único que hay que hacer es amar. Hay que amar a la gente que está inmediatamente a nuestro lado, y sabe, lo que más fruto da es amar a los que no es posible amar, a esos que son casi imposible amar. Eso es lo que más fruto da, porque amar a los que nos aman es muy fácil, perdonar a los que nos perdonan, ayudar a los que nos ayudan, pero hacer lo otro es muy difícil. Sentir algo por un extraño que pasa por la calle y orar por él, eso no es fácil. No es fácil hacerlo con interés, con amor, con entusiasmo, con convicción, y orar por ese extraño que va caminando ahí. Ahora, aceptar que una persona no me quiera. Hay personas que no lo quieren a uno. Es más, lo desprecian, es más, lo calumnian, es más, no quieren saber nada de uno, y si pudieran que uno se muriera, ¿sí? Y amar a esas personas, eso no es fácil, pero es que ahí es donde están los frutos. Los únicos frutos del amor son cuando uno ama al que no lo ama, ama donde uno cree que no puede amar. Esto es el verdadero amor de Dios. El amor de Dios es eso, es penetrar esas paredes, y Dios pasa las paredes con el amor. No importa cómo es de dura la roca del corazón endurecido por el egoísmo, el amor de Dios traspasa eso, es capaz de traspasar eso, y ese es el llamado del Espíritu. Por eso, pues démosle gracias al Señor
por todo el amor que ha despertado en nuestros corazones en este fin de semana, que sería el trofeo que nos llevamos de este retiro. Porque yo creo que si pudiéramos decir, ¿qué me he llevado yo de este retiro? Me he llevado un poco más de amor a Dios y amor al prójimo. Eso sería un triunfo. Porque si yo salgo de acá y tengo unos ojos más compasivos con la humanidad, si tengo un poco más de paciencia con mis imperfecciones y las imperfecciones de mi prójimo, ya gané, ya estoy caminando en una ruta mucho más segura, ya he progresado mucho. Porque nos hubiéramos pasado todo este fin de semana de rodillas acá, haciendo quién sabe cuántas cosas religiosas. Y hubiese sido bueno, la oración es buena siempre, pero ¿acaso hubiéramos salido con más amor por eso? De pronto no, de pronto saldríamos agotados de rezar. Y lo que sucede es que aquí vinimos y oramos, adoramos al Santísimo y le pedimos al Espíritu Santo que nos hablara. Y eso es lo que logramos. Y le pedimos al Señor que dentro de esto ahora podemos salir a orar, a rezar en nuestra vida privada, a llevar nuestra vida común del día a día, pero que la llevemos con el amor de Dios. Y aquí está lo que el Señor nos da como palabra para terminar todo este retiro. Es de la carta de San Pablo a los Colosenses. Y es el capítulo 3, desde el versículo 12. Dice, el progreso de la vida interior. Por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga queja contra otro, como el Señor os ha perdonado. Hacedlo así también vosotros. Sobre todo revestidos con la caridad, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo se adueñe de vuestros corazones. A ella habéis sido llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. Enseñaos con la verdadera sabiduría. Animaos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando agradecidos en vuestros corazones. Y todo cuanto hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos confirma siempre con su palabra, por el amor que hemos sentido en el corazón de que el Espíritu de Dios verdaderamente nos ha visitado y que ha mirado dentro de nosotros todos esos cuartos oscuros y les ha abierto las puertas para que nosotros ya, ahora que tenemos esas puertas abiertas de esos cuartos oscuros que fueron iluminados, con el Espíritu podamos limpiarlos y asegurarnos de que queden siempre abiertas esas puertas al Señor. Y así este corazón no tendrá más dureza y podrá vivir en ese amor que el Señor quiere que vivamos. Amén y muchas gracias.